Nuevamente, buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Gracias por el tiempo que han tomado de poder estar acá. Yo creo que el día de hoy en varios puntos de la capital hubieron desfiles, si no me equivoco. Por eso es que tal vez hoy muchos hermanitos no pudieron asistir. Pero qué bueno para los que estamos acá y también para todos aquellos que están escuchando a través de las redes sociales. Hermanos, vamos a continuar estudiando el libro de Gálatas. Vamos a dar continuación a lo que empezamos a estudiar, hermanos, el domingo anterior. Ahí donde están, le voy a pedir entonces que incline su rostro y que oremos al Señor para poner este tiempo de aprendizaje, de mensaje de la palabra en nuestros corazones y que todos seamos edificados a través de la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú eres, todo lo que tú haces, Señor, por todo lo que tú representas, Padre. Grande y poderoso eres, Señor, Dios creador de los cielos y de la tierra. Padre, en esta mañana y siempre te alabamos y te exaltamos, Señor. Reconocemos tu autoridad sobre la tierra, sobre el universo entero, Señor, porque tú eres el creador de ellos, porque tú gobiernas sobre todo, Señor. Padre, en esta mañana te agradecemos por la vida. Agradecemos, Señor Dios, por el privilegio que nos diste de poder abrir los ojos nuevamente, de poder tener aliento de vida, Señor. Padre, te agradecemos, Señor, porque podemos tener un lugar, Señor, donde poder reunirnos, Señor, y poder estudiar de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu sacrificio, por enviar a tu Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, te pedimos que seas tú, Padre, a través de tu palabra, quien pueda tocar los corazones de mis hermanos, Señor, para que puedan ser edificados, Señor Dios. Que lo que vamos a estudiar a continuación, Señor, pueda penetrar hasta lo más profundo de su ser, para que puedan seguir siendo edificados y sus vidas sean un fiel reflejo de ti, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por el privilegio que tenemos de estudiar de tu palabra, Señor Dios. Asimismo, Padre Celestial, oramos, Señor Dios, Padre, por algunas necesidades de los hermanos, Señor. Sé que hay bastantes hermanos que están padeciendo problemas de salud, Señor. Los ponemos en tus manos, Padre Celestial, para que tú seas sobre ellos, Señor. Algunos hermanos que no tienen trabajo, Padre, los ponemos en tus manos también, Padre, para que puedan encontrar un empleo, Señor, puedan llevar el sustento a sus hogares. Oramos por aquellos hermanos también que están teniendo problemas, Señor, con sus familias, Señor, para que tú seas sobre ellos, Señor. Padre, abre nuestra mente y nuestro corazón y que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda mostrar lo que verdaderamente tu palabra nos está tratando de decir, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por todos los hermanos que están aquí en esta mañana. Gracias también por cada una de las personas que están escuchando en las redes sociales, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio que nos das de poder predicar de tu palabra, Señor. Quédate con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Abra su Biblia, hermano, vamos a seguir con el estudio del libro de Gálatas y este domingo vamos a continuar estudiando los versículos del 6 al 10. El domingo pasado, si ustedes recuerdan, hermanos, estuvimos estudiando la introducción de la carta y estuvimos hablando de varios aspectos importantes. Estudiamos del versículo 1 hasta el versículo 5. Hoy nos vamos a centrar entonces del versículo 6 al versículo 10. Si ustedes recuerdan, hermanos, el domingo pasado estuvimos dando la introducción de la carta de Gálatas y estuvimos hablando acerca de los falsos apóstolos, que es lo que esta carta hace énfasis también. Y hablábamos acerca de que ya no hay apóstoles hoy en día, de que los apóstoles desaparecieron, ya la era apostólica había llegado a su fin. Y miramos entonces
varios aspectos importantes en los cuales la Biblia nos describe esta verdad. También miramos entonces cómo el apóstol Pablo se presentaba ante los hermanos de la iglesia en Galacia. Se presentaba como apóstol, como alguien que había venido comisionado directamente por Jesucristo. Y miramos también cómo el apóstol Pablo entonces saludaba a los destinatarios de esta carta y también les empezaba entonces a describir la obra expiatoria y les empezaba a describir el evangelio de Cristo Jesús. Así que, hermanos, hoy entonces vamos a estudiar, como les dije, los versículos del 6 al 10. Y este mensaje le he puesto como nombre Evitando un evangelio diferente. Evitando un evangelio diferente. Leamos entonces los versículos del 6 al 10. Dice la palabra de Dios: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Qué hermosa porción de la palabra del Señor. Hoy, hermanos, es un tanto difícil ver la diferencia entre algo que es original y algo que es completamente falso. Hay muchas personas que con solo ver o tocar algo pueden decir si esto es original o no. En nuestra cultura es muy común encontrarnos con imitaciones de muchas cosas, como por ejemplo en ropa, en calzado, en artículos tecnológicos, en medicamentos, etcétera. Lógicamente, hermanos, los creadores de estos productos originales tratan siempre de que sus productos contengan o incluyan algo especial que los haga ver en realidad que su artículo es original. Pero asimismo, hermanos, los creadores de las imitaciones hacen lo mismo. Hacen tan reales sus artículos que las personas pueden adquirirlos pensando que son artículos originales. Ahora bien, también las personas en muchas ocasiones adquieren productos aún sabiendo que no son productos originales y aún sabiendo los riesgos que esto puede conllevar. Pero ¿qué hace especial a un producto o a un servicio que es original? Podemos hablar entre otras cosas entonces de la calidad del producto, de la garantía de la marca, si es una marca reconocida. Y esto es lo que representa y lo que hace que las personas puedan confiar en este artículo, en ese producto. Y las personas que tienen la capacidad de compra tienen entonces la confianza de saber que han hecho una buena y duradera inversión. Eso es en cuanto a lo que ofrece este mundo. Muchas veces, hermanos, somos influenciados a tener imitaciones de algo. Como les dije,
aún sabiendo los riesgos que esto pueda representar. Otras veces no nos queda alternativa y tenemos que adquirir algo que no es original, dependiendo de nuestra capacidad para poder tener lo que necesitamos en ese momento. Hermanos, pero en el ámbito espiritual no podemos actuar de esta manera, hermanos. No podemos actuar de esta manera. Para todos aquellos que hemos creído en el Evangelio verdadero de Jesucristo y puesta nuestra confianza en Él, no debe de haber otra alternativa. Tenemos que seguir su Evangelio. Asimismo, no dejar que seamos influenciados por falsas enseñanzas que nos hacen más bien alejarnos y olvidarnos del verdadero Evangelio de Jesucristo. Hermanos, un verdadero creyente que tiene bien fundamentadas sus bases en el verdadero Evangelio nunca podrá ser influenciado a apartarse de él, ya que fue sellado por el Espíritu Santo y apartado para Dios. Leamos rápidamente lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 13. Busquen ahí en sus Biblias. Vamos a leer rápidamente Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra del Señor: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que, hermanos, si verdaderamente nosotros hemos creído a Cristo como único y suficiente Salvador, ya hemos sido sellados por el Espíritu Santo y ya estamos apartados para Dios. También, hermanos, en Hebreos, capítulo 3, versículos del 12 al 13, nos anima a que no tengamos un corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Busquen también ahí en sus Biblias. Vamos a leer rápidamente Hebreos capítulo 3, versículos del 12 al 13. Los versículos lo describen de la siguiente manera: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, no caigamos presas de las falsas enseñanzas. En nuestro pasaje de estudio que vamos a ver a continuación, veremos cómo Pablo, defendiendo su apostolado, invita a las personas de las iglesias de Galacia a que no se alejen y que vuelvan a recordar el verdadero evangelio de Jesucristo que les había sido predicado anteriormente. Asimismo, que ya no sigan prestando atención a las malas enseñanzas que estaban recibiendo por parte de este grupo que estaba pervirtiendo a las personas en Galacia, los judaizantes. Para ello, hermanos, vamos a ver tres aspectos importantes, los cuales debemos de considerar para que no seamos influenciados por grupos externos que nos invitan a creer que pueden haber otros evangelios diferentes al verdadero evangelio de Jesucristo,
y también cómo mantener nuestra defensa ante estas situaciones. Entremos entonces, hermanos, en materia, ahí en Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Miremos entonces nuestro primer punto. Si me ayudan ahí con la presentación. Los versículos 6 y 7 nos describen el primer punto principal. Y es que los hermanos en Galacia estaban suplantando el verdadero evangelio. Esto entonces, hermanos, lo podemos ver ahí en los versículos 6 y 7. Leamos entonces. Dice la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estos versículos, hermanos, nos describen claramente cómo los hermanos en las iglesias de Galacia habían suplantado el verdadero evangelio de Jesucristo y se habían alejado de él. Ahora, para describir este punto, hermanos, vamos entonces a describir que también, aparte de que los hermanos en las iglesias de Galacia habían suplantado el verdadero evangelio de Jesucristo, también ya estaban siguiendo un evangelio diferente. Veamos entonces cómo empieza el verso 6. ¿Cuál es la primera frase que aparece en el versículo 6? Dice: estoy maravillado. Estoy maravillado. ¿Quién está maravillado, hermanos? Pablo. Pablo está maravillado. La palabra maravillado en el idioma original, hermanos, se puede traducir como estar admirado, estar sorprendido, o en otros casos estar espantado. Pablo, hermanos, estaba asombrado de que las personas en las iglesias de Galacia rápidamente se habían alejado. Se habían alejado. ¿De qué se habían alejado, hermanos? El versículo lo sigue describiendo: del que os llamó por la gracia de Cristo. Estas personas en las iglesias de Galacia se habían alejado del que os llamó por la gracia de Jesucristo. Ya habían recibido anteriormente el mensaje de la palabra del Señor y se habían alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Lastimosamente, hermanos, la Biblia no describe el tiempo exacto que transcurrió desde que se les había predicado el evangelio a las personas en Galacia hasta el momento en que recibieron esta carta del apóstol Pablo. Pero lo que sí el versículo sugiere, hermanos, es que fue muy rápido. Y esto es preocupante, hermanos. Fue muy rápido. Y que el tiempo que transcurrió fue corto. El tiempo que transcurrió fue corto, pero suficiente para que las personas de las iglesias de Galacia se hayan alejado del llamado a la gracia de Cristo. Rápidamente, hermanos, las personas en Galacia se habían alejado del evangelio de Jesucristo. Un autor lo describe de la siguiente manera: a Pablo no le sorprendió todo lo que hicieron los falsos maestros, pero quedó estupefacto ante la respuesta favorable que recibieron por parte de los cristianos en Galacia.
Y de esa misma manera, como las personas en Galacia, hermanos, muchas veces nosotros también rápidamente nos olvidamos de lo que hemos aprendido de la palabra del Señor. Nos olvidamos entonces de todo lo que nos ha sido revelado a través de la palabra y de lo que hemos recibido por gracia de parte de Dios. Y más aún, si no nos mantenemos firmes en Jesucristo, entonces, hermanos, el mundo y su influencia nos va a absorber rápidamente. Tengamos cuidado, hermano. No seamos entonces como las personas en las iglesias de Galacia que rápidamente, en un corto tiempo, olvidaron y se alejaron del evangelio. El versículo 6 finaliza de la siguiente manera: dando la razón por la cual los cristianos de las iglesias de Galacia se habían alejado del evangelio. El versículo describe que era para seguir un evangelio diferente. Se habían alejado del verdadero evangelio, hermanos, para seguir un evangelio diferente. Habían desechado todo lo que habían recibido para seguir un evangelio diferente. Imagínense entonces, hermanos, la sorpresa que el apóstol Pablo se llevó en ese momento. De saber, por decirlo de esta manera, hermanos, de que los hermanitos que habían recibido la palabra del Señor ya se habían alejado de ella. Puede decirse hasta cierto punto, hermanos, de que Pablo tal vez se había sentido también entristecido por esta causa. Vemos entonces, hermanos, cómo muy fácilmente los cristianos de las iglesias de Galacia fueron influenciados por los judaizantes a tal grado de seguir un evangelio diferente, creyendo en las falsas doctrinas que les estaban siendo inculcadas. Nuevamente, el llamado entonces es para que nosotros nos mantengamos alerta y no seamos, hermanos, mal influenciados por grupos que realizan falsas enseñanzas y que pueden afectar nuestra fe en Cristo. Hermanos, debemos estar alerta. No debemos de dejar que nos pongan falsas influencias estos grupos. Debemos de mantenernos firmes en el verdadero evangelio. En el versículo 7, entrando a él, Pablo hace énfasis primeramente en que no hay más evangelios, sino que solamente hay uno solo. Solo hay un evangelio, hermanos. Pero este evangelio, el verdadero evangelio de Jesucristo, estaba siendo cambiado por los falsos maestros y las falsas enseñanzas. El versículo lo describe de la siguiente manera. Veamos ahí el versículo 7. Dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La palabra, hermanos, perturban en el idioma original se puede traducir como turbar o molestar, inquietar, alborotar, asustar o conmover. Por lo que Pablo hace énfasis entonces a que los judaizantes en ese tiempo estaban alborotando o molestando a los cristianos en las iglesias de Galacia. Y no solo eso, hermanos, sino que también
estaban pervirtiendo el evangelio, el verdadero evangelio de Cristo. De igual manera, la palabra pervertir, hermanos, en el idioma original la podemos traducir como transformar o cambiar. Entonces podemos decir de que el apóstol Pablo estaba describiendo que estos grupos, este grupo en especial, no solo estaba molestando o alborotando a los cristianos de las iglesias de Galacia, sino que también estaba transformando o cambiando el evangelio verdadero de Jesucristo. Pero ¿saben, hermanos, qué era lo más triste de todo esto? Como el autor lo había mencionado, lo describimos anteriormente, Pablo no estaba asombrado de lo que estaban haciendo estos falsos maestros. Lo más triste de todo, hermanos, es que los cristianos en la iglesia de Galacia habían aceptado estas falsas enseñanzas y no dieron defensa ante estos falsos maestros. Asimismo, hermanos, de igual manera muchas veces nosotros, entonces aceptamos falsas enseñanzas y no aprendemos, no mostramos defensa ante lo que nos están enseñando. Siempre me voy a acordar una frase que decía nuestro pastor César Peña: hermanos, no le den atol con el dedo. Y estos hermanos, al creer cualquier falsa enseñanza y no hacer defensa del evangelio, caen presa del engaño de estos falsos maestros. Hermanos, debemos de ser como los creyentes que describe la palabra del Señor en la ciudad de Berea. Esos creyentes escudriñaban cada día las escrituras para comprobar que se les estaba predicando era lo correcto. Lo podemos ver ahí en Hechos, capítulo 17, versículo del 10 al 13. Estos hermanos, día a día describe el pasaje, que escudriñaban las escrituras para comprobar que lo que se les estaba predicando era lo correcto. Hermanos, no nos quedemos entonces solamente con el mensaje que recibimos todos los domingos. Debemos de ser diligentes en cuanto a lo que nos enseñan, hermanos, en cuanto a lo que la Biblia nos dice, para también estar preparados de la mejor manera para la defensa del evangelio. Ahora, hermanos, ven entonces la gran responsabilidad que tenemos entonces todos aquellos predicadores fieles de la palabra del Señor. Debemos de siempre enseñar lo correcto, hermanos, porque van a haber muchos hermanos que no van a ser diligentes en confirmar que lo que estamos enseñando es verdaderamente lo correcto. Y esa es la realidad, hermanos. Lastimosamente no somos muchas veces diligentes, solo nos quedamos con lo que recibimos, pero no ahondamos más a profundidad acerca de ello. Pasemos entonces a nuestro segundo punto principal. Ya miramos entonces versículos 6 y 7, cómo los hermanos de la iglesia en Galacia habían suplantado el evangelio, cómo se habían alejado de él para seguir un evangelio diferente. El segundo punto lo describimos entonces como cuidando la proclamación del verdadero evangelio. Y para ello, hermanos, lo vamos a enfocar en dos aspectos importantes.
anunciando o anunciándolo de la manera correcta y predicándolo de la manera correcta. Esto, hermanos, es en base a lo que establecen los versículos 8 y 9. Sigamos leyendo ahí el libro de Gálatas, versículos 8 y 9, capítulo 1. Dice la palabra del Señor: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El apóstol Pablo hace un fuerte llamado para todos aquellos que predican la palabra del Señor. Primeramente, en el versículo 8, hermanos, hace referencia a las personas que anuncian el evangelio. El versículo describe en su primera parte: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. Pablo está haciendo énfasis, hermanos, a que las personas en las iglesias de Galacia deberían de tener cuidado, incluso hasta lo que se les está diciendo. Deberían de tener cuidado de aquellas personas que anuncian el evangelio. Aún, hermanos, el mismo apóstol Pablo les dice: tengan cuidado de mí mismo. Examínenme a mí o a cualquiera de mis discípulos. No crean en cualquier cosa que les digan. Les está diciendo entonces que tengan cuidado aún de él mismo o de sus discípulos. Dice al inicio del versículo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio. Así es que, hermanos, nuevamente el llamado es para que seamos diligentes, que seamos entonces acuiciosos en la manera en cómo se nos está predicando de la palabra del Señor. Y al final del versículo 8, el apóstol Pablo describe a todas las personas que anuncian un evangelio diferente con este siguiente término: anatema. Esta palabra, hermanos, en el idioma original se traduce como maldición, maldito, o que está bajo la ira del Señor. Si lo ponemos entonces de esta manera, hermanos, el versículo diría: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, está bajo la ira de Dios. Suena fuerte, hermanos, pero esto describe entonces lo siguiente: como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
Nuevamente, hermanos, el apóstol Pablo está haciendo énfasis, pero ahora en la predicación del evangelio. En el versículo 8 vimos que hacía énfasis en el anuncio del evangelio. En el verso 9 está haciendo énfasis en la predicación del evangelio. Ya que una cosa distinta, hermanos, solamente es anunciar el evangelio, pero otra cosa diferente es predicar el evangelio. Ambas cosas, hermanos, deben estar de la mano, deben de realizarse de la mejor manera. Y esa es una gran responsabilidad que tenemos todos aquellos que predicamos fielmente de la palabra del Señor. Y el resultado de ambas cosas, de las personas que anuncian y predican un evangelio diferente, es el mismo. Y el apóstol Pablo lo establece. Dichas personas, hermanos, están bajo la ira del Señor. Son anatemas. El verso 9 también finaliza de la siguiente manera: si alguno os predica diferente del que habéis recibido, sea anatema. Sea anatema. Nuevamente, hermanos, esto nos debe animar entonces también a que los predicadores fieles de la palabra del Señor nos mantengamos firmes y mantenernos en la correcta enseñanza de las Escrituras, sabiendo que si hacemos lo contrario, hermanos, vamos a estar bajo la ira de nuestro gran Dios. Y esto, hermanos, podemos ver un ejemplo de ello. Vamos a ir rápidamente, hermanos, y vamos a leer en nuestras Biblias Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16. Vamos a leer rápidamente. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16. Cuando el apóstol Pedro entonces, refiriéndose a los falsos maestros y profetas, describió lo siguiente: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Recuerdan esta historia, hermanos? Cuando el burro le habló a Balaam, este falso profeta que estaba maldiciendo al pueblo de Israel. Dice ahí el versículo 15 de segunda de Pedro, el versículo 16, perdón, al inicio: fue reprendido por su iniquidad. Así que, hermanos, el desafío es grande, la responsabilidad es enorme para todos aquellos que predicamos fielmente de la palabra del Señor, hermanos, de darles una correcta enseñanza. Pero también ustedes, hermanos, deben de poner de su parte. Deben entonces de escudriñar todo lo que reciben, hermanos, para que ustedes también puedan hacer defensa del correcto evangelio de Jesucristo y no dejar de ser influenciados por las falsas enseñanzas. Esto era, lastimosamente, lo que los hermanos en las iglesias de Galacia habían hecho después de haber recibido la predicación correcta de la palabra del Señor. Finalizamos entonces, hermanos, y vamos a hablar entonces ahora de nuestro tercer punto principal. Ya vimos entonces los dos primeros puntos. Ya vimos cómo los hermanos de Galacia habían suplantado el evangelio. Ya vimos entonces
que debemos de cuidar la proclamación del verdadero evangelio. Ahora, hermanos, nos vamos a enfocar entonces en defender el verdadero evangelio. Defender el verdadero evangelio. Hermanos, si usted pensaba de que solo los pastores y líderes están comprometidos a defender el verdadero evangelio, no es así, hermanos. Todos nosotros, todos aquellos que hemos recibido la enseñanza de la Escritura, estamos obligados a defender el evangelio correcto del Señor Jesucristo. No pensemos entonces que solo nuestros pastores, que solo los líderes lo pueden hacer. Hermanos, usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer, hermanos. Siempre y cuando mantenga una base sólida en el evangelio, se mantenga firme en el evangelio y no caiga preso de las falsas enseñanzas. Pablo entonces finaliza esta sección, hermanos, del libro de Gálatas en el primer capítulo, en el versículo 10, defendiendo su apostolado. ¿Cómo lo está defendiendo el apóstol Pablo? Buscando el favor de Dios. Veamos entonces lo que describe el versículo 10, hermanos. Dice el versículo 10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Para ello entonces, hermanos, el apóstol Pablo nuevamente enfatiza, hace énfasis en que su labor de apóstol debe estar dirigida primeramente a Dios en todo aspecto. Veamos entonces las preguntas que hace el apóstol Pablo en el verso 10. Dice: busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. El apóstol Pablo, hermanos, está consciente que en su labor de apostolado no busca el favor de los hombres, no busca el favor de los hombres como lo estaban haciendo entonces los judaizantes, sino que el apóstol Pablo se enfoca en buscar el favor de Dios. ¿Y cómo lo estaba haciendo el apóstol, hermanos? A través entonces de la correcta predicación de la palabra de Dios. Y esto, hermanos, totalmente diferente a lo que vemos hoy en día con los supuestos apóstoles. ¿Y qué es lo que hacen estos? Buscan siempre el favor de los hombres y no, hermanos, el favor del Señor. Se preocupan más, hermanos, por lo que dice el hombre que por lo que Dios quiere. Por eso, hermanos, los mensajes de estos falsos apóstoles solo están destinados a lo que la congregación quiere oír, como lo hablábamos el domingo pasado, y no a lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Lo dijimos el domingo anterior, hermanos. Estos hombres solo hablan de las cosas bonitas de la Biblia. Le dice a la congregación lo que quieren oír. Estos hombres entonces, hermanos, entretienen y motivan a su congregación para que se sientan bien ellos mismos. Hermanos, un verdadero apóstol de Jesucristo, como lo fue el apóstol Pablo, no entretiene, no pasa motivando. Hermanos, un predicador fiel de la palabra no es un comediante, hermanos. Yo no estoy aquí, hermanos, para hacerlos reír, para
motivarlos a cada instante, hermanos. Sí, es cierto, la palabra de Dios nos invita, nos motiva a que seamos mejores, hermanos, pero ese no debe ser todo el mensaje de la palabra del Señor. Ya lo miramos el domingo pasado, hermanos. Estos hombres se convierten entonces en comediantes en el púlpito, hermanos, y no debe de ser así, hermanos. El púlpito, hermanos, es sagrado y aquí solo se predica correctamente lo que la palabra de Dios enseña, hermanos. Estos hombres solo le hablan bonito a las personas, a sus congregaciones, olvidándose de Dios. Hermanos, estos hombres no esta vez establecen bases sólidas en sus vidas con el correcto evangelio. Y por eso, hermanos, lastimosamente pasan engañando a las personas que también no son diligentes, cuando más bien estos hombres deberían de predicar el correcto mensaje de la palabra de Dios, confrontando el pecado, hermanos, de las personas con lo que dice la palabra, para que estas personas puedan cambiar sus vidas y sean un fiel reflejo de Cristo. Estos hombres deberían entonces también preocuparse por la vida espiritual de su congregación, para que tengan entonces una base sólida y puedan proclamar y defender el verdadero evangelio de Jesucristo, y con ello honre la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Ven entonces, hermanos, la responsabilidad que tenemos. Hermanos, esto es serio, hermanos. Esto no es un juego, hermanos. La palabra de Dios no es un juego, hermanos. No es un chiste. No es una comedia, hermanos. No es un discurso motivacional. Eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquella que nos cambia nuestra vida, hermanos. Es aquella que penetra hasta lo más profundo, dice la palabra, como espada de dos filos. Es aquella entonces que nos hace ya no ser esclavos del pecado. Es aquella entonces que nos hace ver cuando un falso maestro nos está enseñando cosas incorrectas, hermanos. Pablo finaliza, hermanos, el versículo 10 de la siguiente manera. Leamos el versículo 10, Gálatas, capítulo 1, la última parte. Finaliza: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Una vez más, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo también está entonces enfocándose en que si su apostolado, hermanos, agradara a los hombres y no a Dios, no sería, dice él mismo, siervo de Cristo. El apóstol Pablo prefiere agradar a Dios siendo un siervo fiel de Jesucristo, no importando si con esto agrada o no a los hombres, ya que fue el mismo Jesucristo, hermanos, y no los hombres que le encomendó a Pablo, que llevara el mensaje verdadero del evangelio, para que las personas que no conocían de él lo pudieran conocer y entregar sus vidas a Cristo. Hermanos, también este es un llamado para nosotros, a que también debemos ser siervos fieles de Jesucristo. Hermanos, y si con esto muchas veces no vamos a agradar a los hombres, pues no importa, hermanos.
Si a usted no le gusta el mensaje que se predica domingo a domingo en una iglesia de sana doctrina, hermanos, lo siento por usted. Pero no estamos para agradar a los hombres, sino para agradar al Señor. Estamos para agradar al Señor. Y un verdadero creyente tiene que ser así. Debe ser un siervo fiel de Jesucristo, preocupándose porque la aprobación, hermanos, que debe tener el creyente es la aprobación que viene de parte de Dios, hermanos, y no de parte de los hombres. Y esa es la aprobación que debemos de buscar, hermanos. Ese es el favor que debemos de buscar, el favor de Dios y no el favor de los hombres, como lo describe el apóstol Pablo. También el mismo apóstol Pablo lo menciona ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, que dice de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Dice ahí, presentarte a Dios aprobado. ¿Como qué, hermanos? Como obrero que no tiene nada que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, la aprobación de Dios es eterna, hermanos. Es para toda la vida, hermanos. La aprobación del hombre hoy está y ya mañana ya no está, hermanos. Por eso nuestro énfasis, hermanos, debe ser entonces tener la aprobación eterna que viene solamente de parte de nuestro Dios. Esa es la que nos debe de preocupar, hermanos. Por eso la importancia que debemos de tener de cuidarnos de las falsas enseñanzas y de los falsos apóstoles, hermano. Y a manera de conclusión, hermanos, podemos decir entonces lo siguiente: este pasaje nos acaba de mostrar lo siguiente. No permitamos, hermanos, que los falsos maestros y las falsas enseñanzas nos alejen del verdadero evangelio de Cristo. Teniendo cuidado en todo momento de las personas que anuncian y predican su palabra, que lo hagan de la manera correcta, hermanos, buscando en todo siempre el favor de Dios, siendo un fiel siervo de Cristo y no buscando el favor de los hombres ni el favor de este mundo. Manteniéndonos firmes, hermanos, en Jesucristo, y todo esto para honra de nuestro gran y único Dios, quien se merece toda la gloria, hermanos, por los siglos de los siglos. Y esto hacíamos énfasis el domingo pasado, de que nuestra vida debe girar en torno a la gloria del Señor. Todo lo que nosotros hagamos, hermanos, debe de girar en torno a la gloria del Señor. Todo lo que pensamos en nuestro caminar, en nuestro andar, debe de reflejar la gloria del Señor. Oremos. Padre celestial, Dios todopoderoso y eterno eres, grande en misericordia y digno de suprema alabanza. Señor, te damos gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra. Te damos gracias, Señor Dios, porque pudimos aprender un poco más de ella. Pudimos entender, Señor, de que no debemos ser presas de los falsos maestros, de los falsos apóstoles. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en ti, Señor Dios. Que siempre seamos diligentes en el estudio de la palabra, Señor Dios. Que podamos, Señor, defender
el evangelio verdadero de Cristo Jesús, para que otras personas que no conozcan de ti, Señor, lleguen al conocimiento verdadero de ti, Señor Dios, y puedan entregar sus vidas a ti, Padre. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguir perseverando en ella. Ayúdanos a seguir adelante, aún a pesar de las influencias malas que podamos estar rodeados, Señor Dios. Sea usted, Padre, en la vida de cada uno de mis hermanos, que cada uno de mis hermanos también, Señor, puedan, Señor, estar firmes, convencidos, que sus vidas estén establecidas sólidamente en ti, Señor Dios. Que busquen tu palabra, Señor, y que en todo lo que hagan, Señor, la gloria te la lleves tú, Padre Celestial. Gracias, Señor Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, porque fuimos expuestos a la verdad de ella, Señor, que edifica nuestras vidas, Señor. Gracias. Todo esto lo ponemos en tus manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.